Muy buenas tardes con todos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sexta conferencia webinar que ha preparado la Maestría de Biología Computacional. En esta tarde tengo el agrado de presentar al grupo número 6 con el tema Genética y Selección Natural. Este grupo de expositores flamantes está conformado por Cabrera Ruiz Franco Estelios, que es biólogo; Viteri Llanes Marco Andrés, que es ingeniero en biotecnología; Kinga Socasi Milton Giovanni, ingeniero en biotecnología; Rodríguez Cervantes Edison Giovanni, ingeniero en biotecnología; y Salazar Arias Mayra Jacqueline, ingeniera en biotecnología. Nos han preparado el tema para esta tarde. Bienvenidos. Mi nombre es María Salomé Palacios, soy del Centro de Educación Virtual y en esta tarde les acompañaré durante su exposición como moderadora. Éxitos y escuchamos su disertación. Muy buenas noches. Ahorita ya comparto pantalla. Eh, bueno, un saludo cordial con todos los participantes de esta charla. En esta ocasión nosotros trataremos sobre el tema de genética y selección natural, en el cual abordaremos a breves rasgos lo que son estos dos conceptos. Para comenzar con la charla, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la genética. Sabemos que estamos con un grupo variado, con alto, mediano y tal vez bajo conocimiento sobre este tema. Y nuestro objetivo pues es llegar a estos dos últimos grupos con el fin de poder aclarar estos dos conceptos importantes de la biología. Cuando no conocemos sobre el tema y escuchamos por primera vez de genética, pues lo tratamos de relacionar con alguna rama particular, como por ejemplo la medicina. Y más adelante veremos que existe una relación estrecha entre la genética y la medicina. Ya cuando conocemos un poco más sobre el tema, ya lo relacionamos con lo que son las ciencias biológicas o con términos como los genes, la herencia o el ADN. Eh, entonces, para empezar, iremos aclarando algunos términos. En primer lugar, trataremos sobre dónde se localiza la información genética. Tenemos aquí un grafiquito a la derecha. Tenemos representado una célula que en este caso es de eucariota. Esta célula contiene estas estructuras que son los cromosomas. Los cromosomas, su estudio empieza a partir del siglo XIX, donde varios científicos comienzan a estudiar la célula, pero más o menos a principios del siglo XX es donde ya se tiene ya un concepto más claro. Y entre varios estudios de este aspecto tenemos el generado por el científico Thomas Morgan, el cual ya establece una relación entre los cromosomas y los rasgos hereditarios. Franco, perdón Eh, que te corte. No sé si sí, de pronto puedes ponerle en pantalla completa la presentación. em, sí, sí la tengo en pantalla completa. Tal vez de ahí. No, creo que no se visualiza. Oh, a ver. Ahí. Ahí Sí, está. sí, ahí está. Sí, ya. Gracias. Ahí está, Franco, gracias. Ya, muchas gracias. Eh, a ver. Entonces, básicamente ya tenemos, pues, y el cromosoma se define como las estructuras, que en este caso sería localizadas en el núcleo de la célula eucariota, que mantienen el material genético o el ADN enrollado, como podemos ver en el gráfico, alrededor de varias proteínas. Y aquí surge otro término, el ADN, entonces, o el ácido desoxirribonucleico. De igual forma, esta estructura se comienza ya a conocerla exactamente a mediados del siglo XX y ya se la relaciona con que es el componente cromosómico que contiene pues toda la información necesaria que necesitan los organismos para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Pero ¿cómo se lee o cómo está organizada esta información genética? Tenemos aquí pues el código genético.
El código genético básicamente es un sistema cuaternario de 4 nucleótidos, en donde tenemos la adenina, la timina, la guanina y la citosina. La unidad estructural del código genético es el triplete o el codón. Básicamente es una agrupación de 3 nucleótidos que van a encargarse de codificar para un aminoácido determinado. Y la agrupación pues, de cada aminoácido va a llegar a formar lo que es ya una estructura más grande, que es la proteína. La proteína va a ser codificada por los genes, entonces los genes se van a encargar de transmitir de los progenitores a la descendencia estos rasgos físicos y biológicos de los organismos. Bueno, y ahora que ya tenemos como que los conceptos básicos relacionados con la genética, vamos a pasar a ver cómo es que fluye esta información. Podemos observar en este gráfico al ADN. Como les había dicho, el ADN contiene la información genética, contiene los genes. También podemos observar términos como exones o intrones, que básicamente son los exones, las secuencias que van a codificar para proteínas, y los intrones pues van a ser secuencias que no codificantes. A partir de esta molécula de ADN se va a generar un pre-RNA, un pre-RNA mensajero. Esta moleculita va a contener tanto las secuencias exónicas como intrónicas y va a pasar por un proceso de corte en el cual se van a eliminar todas estas regiones intrónicas, generándose al final un ARN mensajero. Este RNA mensajero va a contener las secuencias ya exónicas, las secuencias codificantes, y va a ser leído. Los tripletes van a ser leídos por unas estructuras denominadas ribosomas, los cuales van a ir incorporando los aminoácidos hasta llegar a tener como producto final, como podemos observar, ya el polipéptido. Y bueno, ahora que tenemos lo que es ya un poco claro los términos y el flujo de esta información, ahora sí vamos a relacionarla ya con otras ciencias. Entonces la genética se relaciona con varias ciencias, con la medicina, antropología, bioquímica, y ya cuando se comienza a generar esta relación es donde se convierte la genética, pues ya se concentra ya en áreas más específicas, y es donde nace la genética bioquímica, la inmunológica, molecular. Les voy a presentar solo 2 ejemplos aplicados tanto a la medicina. Entonces tenemos acá un artículo que trata de los mecanismos de inflamación viral en humanos. Entonces esto no es muy común que sucede en humanos, y básicamente lo que ellos hacen es estudiar a la célula, estudiar el material genético para ver si estas vías que producen la inflamación pueden ser heredadas o no, y cómo en realidad funcionan. Otra aplicación tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos tienen un departamento de antropología, el cual usa la genética en estudios de restos óseos con el fin de determinar patógenos que afectaban en determinada época. Y bueno, para finalizar mi parte, tenemos ya lo que es el concepto de la genética. Sabemos entonces que es ya una ciencia derivada de la biología. Se va a encargar del estudio de cómo se transmiten los caracteres hereditarios de generación en generación. Y como vimos, pues tiene distintas aplicaciones en varias ramas. Pero bueno, no todo es perfecto, y a continuación, pues mi compañero Marquito les va a hablar un poco de estas ligeras imperfecciones que pueden ocurrir en el material genético. Listo, muy buenas tardes con todos. Como bien nos ha dicho Franco en la parte inicial, todos los conceptos de genética, es más que nada, ¿no?, el estudio de lo que se encarga de cómo los caracteres son hereditarios y se transmiten de generación en generación. Entonces, como bien ha dicho Franco, tenemos ciertos errores, ¿no?, que aquí nosotros se conocen como mutaciones. Entonces, ¿qué es una mutación? No es más que un cambio en la secuencia de ADN. Entonces, por ejemplo, en la figura de la derecha, en la parte superior, podemos ver que no existe un acoplamiento adecuado de las bases nitrogenadas, ¿no?, los 4 nucleótidos que mencionó Franco. Estas mutaciones se pueden dar por diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, errores en la replicación del ADN, ¿no?,
errores en el reparto de los cromosomas cuando se da la parte de mitosis. La exposición a mutágenos, en este caso podemos observar, podemos determinar cuando se consumen diferentes, o cuando se están expuestos, por ejemplo, a carcinógenos, ¿no? Que hacen una pequeña mutación en el ADN y eso nos lleva a desencadenar, por ejemplo, el cáncer. O incluso una infección viral, en la cual un virus inserta su material genético o hace una pequeña edición en el genoma y ocurre una mutación, ¿no? Entonces, de manera general, existen dos mutaciones, ¿no? Que son las mutaciones en la línea germinal. Esta mutación ocurre en lo que viene a ser el óvulo o el espermatozoide, y obviamente la progenie es donde todas las células se van a ver afectadas, es decir, ocurre, esta mutación va a tener todas las células del organismo. Y también tenemos las mutaciones somáticas, en la cual estas no son heredables, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos entre las mutaciones en línea germinal y las mutaciones somáticas. Siguiente, Franco, por favor. Ya. En cuanto a estas mutaciones, tenemos tres tipos, ¿no? Vamos a hablar primeramente sobre las mutaciones moleculares, puntuales o génicas, que se las conoce así, ¿no? En este ámbito, son aquellas en las que se produce un cambio en un par de bases, ¿no? Bases nitrogenadas o en unas pocas de ellas, afectando un solo gen, ¿no? Entonces, en esto de aquí, lo que nosotros tenemos son, por ejemplo, inserción de bases, ¿no? En donde vemos que, obviamente, la secuencia genética se amplía, ¿no? Porque existe una inserción de nucleótidos. De igual manera, tenemos el otro mecanismo que es la dilesión de bases, donde obviamente, como se puede ver en el gráfico de la mitad, existe la eliminación de estas bases, ¿no? Y obviamente va a producir una mutación. También tenemos el otro tipo de mutación que es la sustitución de bases. Obviamente aquí se pueden cambiar entre los diferentes nucleótidos, ¿no? Entre citosina, adenina, timina, guanina, se puede jugar entre ellos. Y obviamente esto nos va a dar una mutación, en este caso puntual. De igual manera, tenemos otro tipo que son las inversiones, ¿no? En este caso, los nucleótidos están colocados al revés, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos nucleótido timina, citosina, guanina, y mediante la inversión, obviamente vamos a tener al revés, guanina, citosina y timina. Y de igual manera tenemos la translocación, ¿no? Entonces, en esta translocación es cuando se mueven ya los pares de bases, ¿no? Ya son un poco más, son más bases que sufren este cambio, ¿no? Entonces, como se puede apreciar, hay un cambio, se mueven, hay una translocación y por ende da una mutación. Entonces, estas mutaciones de aquí son conocidas como moleculares o puntuales. Continuando con las mutaciones, también tenemos las mutaciones cromosómicas, ¿no? Entonces, en estas mutaciones se ve comprometida la lectura de los cromosomas. En ella encontramos 5 tipos que son los principales. Tenemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, la de lesión, en la cual en un cromosoma, ¿no? Se elimina una gran parte de este mismo y obviamente, como pueden observar, se reduce el tamaño y obviamente se pierde la expresión de ciertos genes. También tenemos la duplicación. En este caso, nosotros vamos a tener, digamos, el doble de los genes que teníamos a un inicio, alargando de igual manera al cromosoma. Tenemos también la inversión. En los genes se dan la vuelta en el cromosoma, ¿no? La posición de los nucleótidos en el cromosoma está invertido. Ya. Posteriormente a estas, tenemos otras 2 más mutaciones cromosómicas que están conocidas. Cámbiale, Franco, por favor. Que son la inserción y de igual manera la translocación. Entonces, como ven, las mutaciones cromosómicas también se relacionan bastante con las mutaciones génicas, moleculares o puntuales, ¿no? Entonces, en la inserción, ¿qué es lo que ocurre? Que un fragmento de un cromosoma, ¿no? Puede insertarse en otro cromosoma. Ya, en este caso, como pueden observar, en la figura de la izquierda de color amarillo, el segundo cromosoma, que es de color gris, se encuentra más alargado.
Y en la translocación, otro tipo de mutación, obviamente se puede encontrar que entre dos cromosomas existe este cambio, ¿no?, de material genético, se da entre ellos dos, y como pueden ver el resultado, ¿no?, son cromosomas, en este caso de igual tamaño, pero con el material genético traslocado de un cromosoma a otro. ¿Ya? Y el último tipo de mutaciones que vamos a mencionar aquí son las mutaciones genómicas, ¿no? Entonces, estas mutaciones genómicas lo único que hacen es afectar a los cromosomas completos, ¿no? Sea por exceso o por defecto, ¿no? O los juegos cromosómicos completos en sí, ¿no? Entonces, existe una clasificación que se los conoce como euploidía y aneuploidía, ¿no? Son dos conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta en esto de las mutaciones genómicas. Pásale, Franco, por favor. ¿Ya? En la euploidía, lo que tenemos son la variación en el número de juegos cromosómicos, ¿no? Entonces, en esta euploidía, en donde los números de los cromosomas juegan bastante, se dividen de igual manera en la poliploidía y haploidía, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación qué es cada una de estas. ¿Ya? Entonces, en la poliploidía no es más que un estado de la célula en la cual su núcleo contiene más de dos juegos de cromosomas completos. ¿Ya? Entonces, como se puede observar en la figura de la izquierda, en la poliploidía, tenemos células que tienen los cromosomas que son 2N, ¿no? Y a la final, por esta anomalía genética, esta mutación genómica, van a obtenerse cromosomas que van a ser células que van a ser 4N, ¿no? En este caso también representadas con 4X. Y entonces es un número, se doblan la cantidad de cromosomas normales que debería tener una célula. Y de igual manera tenemos la haploidía, ¿no? Entonces en la haploidía, síguele, Franco. Ya. En la haploidía lo que nosotros tenemos es un estado en una célula en la cual el núcleo no tiene una dotación completa, ¿no?, del cromosoma doble. Entonces, es decir, solo existe un cromosoma. Y esto nosotros podemos encontrar en las células que son meióticas, ¿no?, cuando ocurre la meiosis. Obviamente nosotros tenemos una fase que es diploide, ¿no?, pero cuando ocurre la meiosis en los gametos, vamos a tener células que son haploides. Obviamente se da la fecundación, la célula regresa diploide y puede continuar el proceso de embriogénesis. ¿Ya? Entonces, una vez hablado de la euploidía, vamos a continuar con la haploidía, la aneuploidía. ¿Ya? Entonces, la aneuploidía no es más que nada que es la variación, en cambio aquí, en el número de cromosomas, ¿no? Entonces, hay que tener esa diferencia, ¿no? La euploidía es la variación en el juego de los cromosomas, ¿no? Entonces, en esto podemos encontrar monosomías, nulisomías e incluso trisomías, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver con respecto al número de cromosomas. Siguiente, por favor. Ya, entonces, en estos tres casos, ¿no?, tenemos, por ejemplo, a los que presentan monosomías, ¿no? Estos individuos les falta un cromosoma del juego completo, ¿no? Entonces, como ven, necesitamos aquí, por ejemplo, tenemos en el lado izquierdo la monosomía, tenemos 4 juegos de cromosomas y justo el cromosoma 3 no tiene su pareja, ¿no? Entonces se conoce como monosomía, ¿no? Le falta un cromosoma completo para el juego. Ya tenemos la nulisomía de igual manera, que es cuando el individuo pierde ambos cromosomas homólogos, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden observar en la figura de la mitad, tenemos de igual manera los 4 cromosomas, pero en el cromosoma número 3 no hay ninguno, ¿no? Entonces se pierden ambos cromosomas homólogos. Y en la trisomía, ¿no?, en cambio aquí es cuando el individuo posee más de un cromosoma. Entonces podemos igual ver en la figura de la derecha, en la parte inferior, el cromosoma 3, ¿no?, que existe una trisomía, ¿no?, del cromosoma 3. ¿Por qué? Porque existen 3 cromosomas a diferencia de los 2 cromosomas que normalmente deberíamos tener. ¿Ya? Entonces, esto lo que nos va a llevar es el siguiente tema que nos ayuda en la parte de la selección natural con estas mutaciones que se van ganando a lo largo del tiempo. Buenas noches con todos. Justamente lo que han expuesto nuestros compañeros
en cuanto a la genómica, al ADN, a las mutaciones, sirven para entender el siguiente concepto, que es la selección natural. Algo importante es que lo hablado anteriormente es de cierta manera una forma micro de ver, ¿no? Esto en los organismos. Ahora la selección natural viene a ser una cosa macro, ¿sí? ¿Quién fue quien postuló estas ideas? Fue Charles Darwin en su libro de El origen de las especies, ya en 1859. En este libro se resaltan sobre todo dos ideas importantes, la evolución biológica y la selección natural. Pero ¿qué es la evolución biológica, no? En palabras de Darwin, es la descendencia con modificación. Y la idea es que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies, y todas ellas pues comparten un ancestro común. En el ejemplo que les he colocado es justamente cuando Darwin llega a las Galápagos y se da cuenta de esta variabilidad que tienen en diferentes, ahora las decimos de especies, ¿no? Especies de pinzones, los pinzones de Darwin, en el cual en función de la alimentación, diferente alimentación, pues ellos evolucionaron a diferentes tipos de pico. Lógicamente, pues todos ellos compartirán y comparten, de hecho, un ancestro común. Siguiente, Franco. Pero, ¿qué es la selección natural? La selección natural viene a ser la explicación de la evolución y es el mecanismo que permite que las características de ciertos individuos que resultan favorables en un ambiente pasen de una generación a otra. Lógicamente, y como vemos, pues va a aumentar la frecuencia de estos individuos con tales características favorables. Algo importante dentro de la selección natural, y es lo que nos lleva a lo anteriormente expuesto, es la variabilidad, y de hecho la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque si en una población no tenemos variabilidad genética, que esto se traduce en mutaciones que ocurrieron de forma al azar, si no tenemos variabilidad genética, las poblaciones, las especies tienden a extinguirse. ¿Sí? Eso ya se ha visto pues en los últimos años con especies que ya no las podemos recuperar, ¿no? Inclusive, si la variabilidad se pierde de estos organismos, pues así nosotros, así nosotros luego los crucemos, ¿no es cierto?, con más individuos de esta especie, pero como esto de la variabilidad se da en función del tiempo, necesitaremos muchísimos años para que nuevamente retomen esa variabilidad. En los gráficos, a manera de ejemplo, nosotros vemos que las mutaciones que son favorables van a tender a estas mutaciones a heredar la descendencia, ¿no? Entonces, las mutaciones que son desfavorables, lógicamente se van eliminando, ¿no? Se van eliminando diferentes ramas y al final nos quedan las que son más favorables para la especie. En el siguiente gráfico podemos ver que la selección natural, algo sumamente aplicado, ¿no? Tenemos un ejemplo de unos escarabajos, sí, que ellos viven en ambientes, imaginemos en la selva, en hojas secas, de color oscuro, y inicialmente, pues, estos escarabajos son de color verde, pero a medida que pasa el tiempo y para evitar la depredación, ellos van cambiando de color a la final, nosotros vamos a tener, de hecho, más escarabajos de color oscuro, ¿sí? Entonces, en eso se basa, eso es la selección natural. Siguiente, Franco. Todo lo comentaba anteriormente, hablando de los genes, vemos que las características no se van dando por genes y de hecho por sumatoria de genes, ¿no? De una manera poligénica, poligenómica. Entonces, todo esto nosotros lo vemos en selección natural a través de los fenotipos. ¿Sí? Y una forma de ver esto es con los gráficos de distribución de fenotipos, los podemos observar, ¿no? A manera de una distribución, de hecho es eso, ¿no? Una distribución normal, que vemos una determinada población, vemos una determinada característica y vamos analizando, ¿no? Vamos analizando esas características. Entonces, la selección natural, nosotros la podemos también, y se explica de hecho, y toma estos tres tipos de selección natural. En una primera selección natural de forma estabilizadora. Dentro de esta distribución de fenotipos, la selección estabilizadora va a ir hacia el centro, es decir, hacia el promedio de los fenotipos, y favorece, ¿no? Favorece, de hecho, el promedio. Como podemos ver, en función del tiempo, esta campana se va a expandir aún más, ¿no? En el centro, obviamente por el promedio. ¿Cómo entendemos esto? En un ejemplo práctico, y es lo que ocurre con las especies, ¿no? Por ejemplo, en la especie humana, un ejemplo puntual.
el peso al nacer. Eventualmente, pues se habla de un promedio, ¿no? Aproximadamente de unos 3,4 kilogramos. Si es que el peso es menor, pues ya hay problemas, ¿no? Hay problemas porque imaginemos también esto de la selección natural, pues antes de los seres humanos, bueno, nosotros, la gente no daba luz en los hospitales, ¿no? De pronto en la casa, entonces, sumamente importante esto de la selección natural, porque si el niño venía de menor tamaño, pues más problemas, ¿no? De pronto podía perder más pronto el calor, venía ya con problemas tal vez nutricionales. Y por el otro extremo, si es que venía con mucho peso, eventualmente tal vez no podía pasar por la pelvis. Entonces, la selección natural, de esta manera, la selección estabilizadora, estabiliza de cierta manera la forma y función de los organismos. Siguiente, Franco. Ahora, la selección direccional. Entonces, hablamos en esta distribución fenotípica que la selección direccional va hacia alguno de los extremos. Entiéndase que en los extremos nosotros tenemos una población más reducida, ¿no? Obviamente con una característica especial que le va a permitir sobrevivir, ¿no? Sobrevivir a las condiciones, al ambiente. Entonces, la selección direccional va hacia algún extremo. En un ejemplo que ocurre, de hecho, hoy en día, ¿no? Bastante visible, es la resistencia de las bacterias a los antibióticos, ¿sí? Entonces, como va hacia un extremo, hacia la resistencia o no resistencia, ¿no? En este caso, la resistencia, no al promedio, entonces se dispara hacia ese tipo. Otra manera, perdón, otro ejemplo de la selección direccional, podemos ver en los mismos escarabajos. En el ejemplo, al inicio, ¿no? Recuerden que al inicio yo les comentaba que de un color, ¿no es cierto? Que era normalmente fueron verdes, se cambiaron a un color café, ¿no es cierto? O sea, se fue hacia el otro extremo en función de las condiciones medioambientales. Otros ejemplos también que se han hallado, especialmente por los fósiles, es que al hablar de las megabestias, sí, y en los tiempos glaciales se observaba que, por ejemplo, bueno, en el caso particular del oso negro de Europa, en épocas heladas tendía a aumentar su tamaño y se reducía lógicamente en épocas con menos frío, sea por los requerimientos nutricionales, por la supervivencia. Finalmente tenemos, Franco, lo siguiente, por favor. Finalmente tenemos la selección desorganizadora o disruptiva. Esta selección natural, en cambio, va a hacer que la población, estos fenotipos, va hacia las dos direcciones, ¿sí? Como recordamos en los tres ejemplos, ¿no? En el primero, en la estabilizadora, pues iba hacia el medio, ¿no? Los promedios. En la direccional iba hacia un lado, ¿no? Y ahora en esta desorganizadora va hacia los dos extremos. Esto nos conlleva, lógicamente, mientras más transcurra el tiempo, hacia la formación incluso de nuevas especies. En un ejemplo, nosotros vemos que en determinado salmón, ya en la época de desove, pues ahí hay competencia, ¿no? Tenemos competencia entre los machos que quieren fecundar los huevos, y ahí nosotros vemos que realmente la descendencia va hacia los machos de mayor tamaño, ¿no? Porque pelean y ellos son los ganadores, ¿no? De cierta manera, pero también nosotros tenemos los salmones más pequeños, los escurridizos, que también están pasando sus características, ¿sí? Siguiente, Franco. Para terminar esta parte y esta introducción de selección natural, nosotros vemos que la selección natural se basa en ciertos principios, ¿no? Algunos ya los hemos topado. La sobreproducción. ¿Qué quiere decir esto de la sobreproducción? Que cuando nosotros tenemos condiciones óptimas, ¿no? Dentro de los ecosistemas, pues los organismos empiezan a crecer de forma acelerada, ¿no? De forma abundante, podemos decir, ¿no? Lógicamente se tiene un límite, ¿no? Hasta los recursos que se tenga, pues hasta ahí se podría tener esta sobreproducción. De ahí entra el otro concepto, la competencia, porque los organismos pues no vivimos solos, ¿no? Tenemos otros organismos más que están compitiendo con los recursos, ¿no? Y aquí vamos a esta frase que mayoritariamente pues se conoce, la supervivencia del más fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la adaptabilidad. Pues los individuos están mejor adaptados al ambiente. Si los que están mejor adaptados, pues tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Y por lo que hemos expuesto anteriormente, ¿no? O sea, por las mutaciones, por la exposición de diferentes factores en el ambiente, ¿sí? Algo también importante es la reproducción, porque la reproducción es importante porque se va transmitiendo, ¿no? Se va transmitiendo esas características, que ahora sabemos que todas estas características pues tienen los genes, ¿sí? Y va transmitiéndose de padres a hijos en la descendencia.
Y algo importante también, y como resultado pues, de la selección natural, es la especiación, que tiene que ver con la formación de nuevas especies, ¿no? Que mientras las generaciones pasan, pues la población cambia, o que unas características pasan y otras no, y los organismos muestran diferencias a los originales, ¿no? O sea, por el ejemplo, un ejemplo también bastante típico es en el caso de las jirafas, que había de diferentes tamaños, pero a la final predominó la de un tamaño de un cuello más largo porque eventualmente pues podía tomar más alimento, ¿no? Dentro de la sabana. Y así de los ejemplos anteriores que hemos dicho, de los pinzones o de los escarabajos. ¿Sí? A continuación, mi compañero Edison va a continuar con otra parte de la selección natural, que es la selección sexual. Gracias. Muchas gracias, Milton. Continuamos con la selección sexual. Buenas noches. ¿Qué es la selección sexual? La selección sexual no es más que un caso especial de selección natural, es decir, que un individuo va a seleccionar qué genes van a pasar a la siguiente especie a través de la elección de una pareja. Así es como funciona la selección sexual. Franco, continuamos, por favor. Listo. ¿Qué ha hecho y qué ha provocado la selección sexual en la naturaleza? Para utilizar este mecanismo de selección específica de genes, ha provocado que los organismos desarrollen ciertas adaptaciones. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba, vemos que el pavo real ha evolucionado y ha adaptado su plumaje a pigmentos bastante llamativos y exóticos y una intrincada composición de plumas para atraer a las hembras. En la imagen izquierda inferior, vemos que el elefante marino ha cambiado su comportamiento en la época de apareamiento, incrementando sus niveles de testosterona y con una agresividad sobremedida. En la imagen derecha inferior, vemos que la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, para aparearse, hace una danza, ¿sí? Realiza una danza un poquito exótica para atraer a las hembras. Todas estas adaptaciones son hechas por los individuos para ser elegidos como una potencial pareja y que sus genes sean seleccionados para pasar a la siguiente especie. Continuamos, Franco. ¿Cómo funciona la selección sexual? Observemos estos gráficos. En la gráfica superior vemos que el sinsonte, que es un ave, ¿sí? Tiene un espectacular conjunto genético. Pero ¿qué pasa? No importa cuánto viva este espectacular espécimen, sus genes jamás podrán pasar a la siguiente generación si es que no existe una pareja sexual. ¿Sí? Ahí es donde entra la sexuación. En la imagen inferior, ¿sí? Vemos que el mismo sinsonte que tiene este espectacular conjunto de genes puede traspasar, ¿sí? Su conjunto genético a la siguiente generación a través de una pareja. Ahí viene el inconveniente. ¿Cómo asegurarse de que el mejor espécimen sea seleccionado para pasar sus genes a las demás generaciones? Esto funciona con dos mecanismos. Continuamos, Blanca. El primer mecanismo se llama competencia de los machos y el segundo es la elección de las hembras. El primer mecanismo, en la competencia de los machos, esto se hace en un enfrentamiento o competencia entre machos por las hembras. Es decir, compiten por ganar una hembra para transferir sus genes. Esta competencia se hace a través de garras, colmillos, cuernos y mandíbulas, ¿sí? En un enfrentamiento en uno a otro, donde el que gana es el que se queda con la hembra. Pero ¿cómo funciona la selección genética? La teoría nos dice que el más fuerte es el que tiene la mejor genética. ¿Cómo ocurre? Lo que sucede es que el individuo que está más fuerte tiene la capacidad de potenciar su eficiencia celular, maximizando sus estructuras óseas y su estructura muscular. El individuo más débil, que es vulnerable a las enfermedades, a los virus, o no es lo suficientemente inteligente como para conseguir los recursos necesarios, no va a estar al mismo nivel del más apto. Por lo tanto, en el enfrentamiento, el más fuerte es el que tiene la mejor genética. Y así, a través del sexo, se ha seleccionado el mejor macho con la mejor genética para pasar
su conjunto genético a la siguiente generación. Continuamos, por favor. La elección femenina. ¿Qué ocurre en este mecanismo? En la elección femenina, lo que ocurre es que la hembra tiene la capacidad de elegir al macho. Es decir, que la hembra, de entre todos los machos, va a seleccionar uno para que ese conjunto de genes sea recombinado con el de ella y pasen a la siguiente generación. Pero ¿cómo hace una hembra para seleccionar al mejor conjunto de genes? Continuamos. Lo hace a través de diversos mecanismos. Nada más, como unos ejemplos, hemos colocado aquí en la imagen superior izquierda, ¿sí?, a las aves a través del plumaje. Para una hembra es muy atractivo el plumaje exótico y muy pigmentado de un ave masculina. ¿Qué es lo que pasa? El ave más fuerte y más apta, que ha tenido más recursos y la que menos enferma, tiene la energía celular suficiente para generar pigmentos a través de metabolitos secundarios, es decir, pigmenta más sus plumajes. El ave que ha sido más débil, primero pasa a regeneración celular y por lo tanto no ha tenido los recursos necesarios para pigmentar tanto su plumaje y volverlo tan exótico. Por lo tanto, el más atractivo será el que tenga la mejor genética. Algo muy parecido en la imagen de la derecha funciona con el sonido. Esto funciona, es aplicable para el rugido, el mugido, el trinado y el canto de muchos animales. El ave más preparada, más apta, que ha conseguido más recursos y la que menos enferma, tiene la mayor resistencia para hacer un sonido más fuerte y mucho más elaborado. Esto hace que las hembras lo elijan y ese conjunto genético pasa a la siguiente generación. Así se asegura la naturaleza de que pasen mejor. Una de las rarezas es en la imagen inferior izquierda, es cuando las hembras eligen al mejor constructor de nidos. Es decir, los machos construyen los nidos y en función del nido, la hembra elige al macho. ¿De cómo sucede esto? El macho más fuerte tiene la mayor fuerza y resistencia para construir el mejor nido y a la vez la mejor inteligencia. Ahí elige la hembra y a través de eso se ha seleccionado naturalmente al mejor individuo para traspasar sus genes. Continuamos, por favor. Esto de la selección sexual ha permitido también a los investigadores hacer hibridaciones. Recordemos que una pareja sexual permite recombinar los genes, pero ¿y si se cogen genes de una especie y otra? Sí, de manera artificial se ha logrado hacer las hibridaciones. Un híbrido no es más que un organismo, ¿sí?, que se ha recombinado sus progenitores, uno de una raza y otro de otra raza diferente o poblaciones distintas. Como en la imagen que tenemos en la pantalla, es el perro lobo checoslovaco, que es un pastor alemán que mantiene la inteligencia del pastor alemán, pero asimismo la ferocidad de un lobo. Continuamos. Este tipo de experimentos a través de la selección sexual ha inducido una selección sexual un tanto artificial. Por ejemplo, en el caso del ligre y del tigón, en donde se ha determinado a través de estos experimentos que el linaje muchas veces es dado por el sexo. Por ejemplo, en la imagen derecha vemos, ¿sí?, que un león apareado con una hembra tigre da como resultado un liger, siempre y cuando el león sea el varón. En la imagen derecha inferior vemos que un tigre masculino se aparea con una leona femenina y da como resultado el tigón. Entre el liger y el tigón hay una diferencia clara. El liger padece lo que se llama vigorización, debido a que hay un gen del cromosoma masculino de los leones que incrementa y maximiza el tamaño de los machos. Lo que ocurre es que en los tigres ese está presente siempre, ya sean machos y hembras. Por lo tanto, ocurre la vigorización. El liger puede llegar a pesar más de 400 kilogramos y siempre es mucho más grande que sus progenitores. El tigón, en cambio, mantiene características similares porque hay la ausencia de ese gen. Este tipo de experimentos ha permitido comprender cómo es la transferencia genética a través de la sexuación. Continuamos. Y para terminar, unos ejemplos de hibridación
a través de los compañeros sexuales es el cebrallo, que es una hibridación a través de una cebra y una yegua, el tigón, que acabamos de ver, tigre y león, y el bífalo, que es una hibridación a través de un bisonte y vaca. Todos ellos han tenido un componente bioético que ha permitido entender cómo es la transferencia genética y la selección específica de genes a través del sexo. A continuación, mi compañera Mayra Jacqueline. Bueno, yo les voy a hablar, bueno, ya hemos hablado de este tipo de selección natural, sexual. Yo les voy a hablar sobre lo que es la selección artificial. Actualmente tenemos ya existe un simulador que se llama GenPool, que justamente lo que hace es simular la forma de vida artificial, una forma de vida artificial, y esto se encuentra diseñado para mostrar algunos principios básicos de la evolución. En este programa, en este sistema, los algoritmos que trabajan en sí, trabajan en función de la selección sexual. Es decir, que va a generar una elección de pareja guiados bajo dos puntos. El uno que es con base a la morfología y el otro con base a un movimiento. Entonces, este algoritmo genético lo que va a hacer es emular ciertos aspectos de la naturaleza a través de una aplicación iterativa. Es decir, va a haber una aplicación reiterada de algunas reglas de selección natural que se van a generar a lo largo del tiempo y con base a los principios de la selección natural. Entonces, con base a ello, existen ya estudios en los cuales se han hecho algunos experimentos que ha permitido resolver cierto tipo de problemas de diseño que son bastante complejos, y lo que ha permitido es ir desarrollando respuestas a algunas interrogantes o hipótesis que se han ido generando en cuanto a lo que es la selección sexual específicamente. En esto, el GenPool, no, Blanco, pásale unita, por favor. Ya. El GenPool lo que hace es generar un modelo físico en un área que es bidimensional, en un área 2D. Esto trabaja en función del tiempo, únicamente en función de avances del tiempo, no es en retrocesos. Y trabaja bajo dos puntos, que son los symbots y los bits de comida. Entonces, los bits de comida lo que hacen es simular el alimento de un organismo. Dentro de este sistema, el simulador lo que tiene es un paquete de energía. Y los symbots, que son los gráficos que encontramos, que son estas estructuras en sí, lo que hace es emular un organismo autónomo. Y está hecho de partes que se encuentran conectadas entre sus extremos y generan una rotación con base a un movimiento pendular. Estos symbots a su vez manejan 6 diferentes colores, que son el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Estos colores lo que les sirven es cuando se quiere hacer algún tipo de selección por algún tipo de fenotipo. Entonces, adicional a ello, los symbots presentan un órgano reproductor, que es el que un symbot para una selección de pareja vamos a observar un color blanco como el de la derecha, y como el gráfico de la izquierda va a ser una simulación cuando quiere comida. Entonces, de esta manera, los symbots lo que hacen primero es obtener su energía de los bits de comida. Entonces, vamos a tener un simulador. Franco, pásale, por favor. Vamos a tener aquí es un simulador en 2D, que van a estar aquí los symbots, y a su vez vamos a tener también bits de comida. Entonces, lo que hacen los symbots es obtener la energía de los bits de comida y gastar la energía cuando ellos se mueven. Entonces, cuando ellos tienen hambre, cuando el symbot, según el algoritmo, desea alimentarse, lo que va a hacer es generar movimiento para alimentarse, y ahí va a gastar un poco de su energía. En el caso de que se consumió toda la energía que tenía en este caso este organismo, pues entonces se anula y ya no puede seguir, es como que un organismo muere. Pero si ya logra conseguir los bits de comida, lo que hace es alimentarse de energía, y posterior a ello puede pasar a lo que es ya la selección de una pareja. Entonces, de aquí se puede concluir que los que tienen un movimiento eficiente gastan menos energía y van a recorrer más distancias rápidamente.
Estos gastan más tiempo y de esta manera pueden gastar más tiempo buscando pareja que comida. En este caso, ¿cómo eligen la pareja? Cuando el estado de un Simbot cambia, ya se alimentó, sobrevivió y tiene ya la energía suficiente, este Simbot va a pasar a otro modo que es el buscar la pareja. Y aquí va a buscar en un radio de aproximadamente, visualiza 20 Simbots mediante una fotografía, a manera de una fotografía, y va a escoger el que según el algoritmo de la hipótesis satisfaga el criterio de atracción. Entonces, en cada uno de estos va a haber un algoritmo asociado que se usa para medir una característica fenotípica particular en el cuerpo de cada símbolo. El que tiene mayor valor va a ser el que va a ser elegido. Entonces, este diseño justamente pretende permitir que el fenómeno de la selección sexual, donde la población trata de maximizar su atractivo, incluso en detrimento de la eficiencia. Cuando dos símbolos ya se emparejan, un descendiente va a aparecer entre ellos, se va a generar un nuevo símbolo. Entonces, este es el que va a heredar los bloques genéticos de ambos progenitores. Es preciso indicar que esta simulación no se da con base a un macho y una hembra, únicamente con base a una similitud para generar un apareamiento y generar un nuevo organismo que sería asexuado en este caso. Para aquí se utiliza un algoritmo genético estándar con una técnica de cruce, y en genes aleatorios puede ocurrir alguna mutación aleatoria. Depende cómo el algoritmo, es un algoritmo predeterminado, pero con base a la hipótesis que se quiera demostrar, se va a hacer la simulación. De aquí justamente se veía un estudio en donde con base a los criterios de atractivo de color similar o de colores llamativos, como es en el caso de algunas aves, cuando se activan los Simbots, eligen parejas cuyos cuerpos contienen un espectro de color más cercano al suyo. Entonces, un experimento lo que hacía es pretender fomentar el emparejamiento entre razas, añadiendo un nuevo criterio de atractivo, por ejemplo, colores opuestos, o se le puede poner el criterio de colores similares o colores llamativos. Y cuando esto se activa, la población justamente converge en un estado de perpetuar lo que es la diversidad. Con base a este simulador, se pudo concluir se concluye actualmente que los simuladores de vida artificial todavía permiten generar muchas mejoras que no se consiguen acercar con objetos reales de estudio. Entonces, la simulación, en este caso, los algoritmos de simulación han permitido generar estos beneficios. Sin embargo, algunos simuladores funcionan y sirven para estudiar y descubrir fenómenos que a simple vista no se pueden apreciar, o a su vez también para corroborar en la medida de lo posible hipótesis que por cualquier motivo no se pueden probar en experimentación, de tal manera que se puede acortar lo que son los tiempos de estudio, infiriendo resultados con base a hipótesis en cuanto a lo que sería selección sexual. Y con esto terminaríamos ya la presentación del grupo, agradeciéndole su atención bueno, alguna pregunta, estamos para resolverlas. Muchas gracias, felicitaciones por sus excelentes disertaciones. En este momento está habilitado el chat para que los participantes puedan hacer las preguntas a los expositores, o si gustan que les amplíen algo más en el tema, estamos prestos para poderles ayudar. No sé si es que vamos escribiendo en el chat. Mientras se presenta la interacción con los participantes, hay algunas preguntas que nos gustaría que despejen los expositores de esta tarde. ¿Una mutación genética puede ser causada por un cambio en uno o más nucleólidos del ADN? No sé si alguien de los expositores nos puede ayudar ampliando esta pregunta. Sí, ¿cómo están? Respecto a la pregunta, efectivamente las mutaciones que se las llama moleculares
génicas o puntuales, es en donde ocurren estos aspectos, ¿no? Puede haber un cambio en una sola base, en un solo nucleótido, ya puede haber una mutación y esto se conoce como un polimorfismo de nucleótido simple. Aquí tenemos una variante de un gen y eso es lo que nos diferencia de unos de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este polimorfismo de nucleótido simple es aquel que si es que se encuentra en la población mayor al 1%, o sea, que se lo identifique, es conocido ya como un polimorfismo. Menor a este porcentaje, todavía no se lo conoce como una variante genética, ¿no? Entonces, podemos hacer una mutación de nucleótido simple o como ya les he mencionado, también puede haber unas modificaciones, unas mutaciones ya a partir de 2 o más nucleótidos, ¿no? Que pueden incluirse de lesiones, inserciones, traslaciones, que nos van a dar mutaciones cada una diferentes, ¿no? En el aspecto de la genética y de igual manera en la proteómica. Muchas gracias, Marco, por su intervención. Tenemos preguntas en el chat. Samantha Vasco para todos. Buenas noches, excelente exposición. ¿Creen que hoy por hoy la bioinformática debe ser una materia básica del pregrado en la medicina? Buenas noches con todos. Yo creo que sí, hoy por hoy la bioinformática y toda la capacidad que nos da para poder analizar el ADN, hablando de nosotros propiamente como maestría en biología computacional, resultaría muy importante aprenderla en el pregrado. Sí, muy importante. Claro que al principio, y bueno, ¿no? Dependiendo del interés de las personas, pues hay partes en las cuales pues, nos enseñan en bioinformática ciertos softwares, ¿no? Ciertas bases de datos para analizar datos genómicos y por el otro lado, pues hay también las personas, me incluyo yo, que nos enfocamos un poco más en hacer código, ¿no? Hacer código, utilizar, por ejemplo, Python, programas estadísticos como R para hacer esos análisis, ¿no? Entonces, nuevamente considerando la bioinformática, yo creo que sí, en el país o en el pregrado como experiencia, pues en mi pregrado sí, o sea, me dieron bioinformática. A nivel internacional, yo creo que igual está tomando bastante fuerza esta materia. Gracias. Muchas gracias, Milton, por su respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat. Jorge, para todos, pregunta. ¿Los óvulos pueden rechazar espermatozoides? Salo, me parece que se cortó un momento tu audio. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Con gusto. ¿Los óvulos pueden rechazar espermatozoides que no cumplen con los criterios de selección? Buenas noches. Sí, a ver, lo que pasa es que los óvulos, lejos de ser una célula pasiva, también se ha demostrado que pueden ser una célula que tiene mayor actividad. Sin embargo, este estudio es muy nuevo. El óvulo como tal tiene un mecanismo, una molécula de azúcar, que le permite al espermatozoide adherirse en función de la genética que tenga ese espermatozoide, es el fenotipo de este espermatozoide. Cuando la genética es deficiente, el óvulo puede no anclar molecularmente ese espermatozoide, evitándolo. Sin embargo, este estudio es bastante nuevo. Lo que sí se ha comprobado es que existen animales que tienen la capacidad de expulsar el semen de los machos cuando ven que los criterios, por ejemplo, de salud de ese macho son bastante inadecuados. Muchísimas gracias por la respuesta, Edison. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si los participantes de esta noche quieren acotar algo más a la exposición que acaban de hacer. Bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones por esta brillante exposición a quienes participaron. Con el tema de hoy, las gracias también a los asistentes que estuvimos atentos a esta valiosa información. De parte de la Pontificia Universidad Católica, les deseamos una muy buena noche y agradecemos su presencia. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche.